Vamos a iniciar entonces la parte práctica del taller de Power BI. En esta ocasión vamos a hacer una introducción a las posibilidades que nos brinda Power BI. Esto significa de que hay algunos temas que los vamos a mostrar muy rápidamente y que seguramente vas a poderlo seguir, aunque no los vamos a explicar en detalle por ser esta la primera clase introductoria, y lo que queremos es que tú puedas tener una visión de las posibilidades que brinda Power BI. Empecemos entonces. Una vez hayas terminado la instalación de Power BI, vas a tener como primera pantalla lo que vemos a continuación. Entonces, en esta pantalla de bienvenida, puedes elegir inmediatamente obtener datos. Verás que de inmediato Power BI te ofrece opciones en general, ¿sí? Como también te ofrece todo un listado de posibilidades de una diversidad de orígenes de datos de los cuales puedes traer hacia Power BI. En este caso vamos a elegir libro de Excel. A continuación conectar y vamos a buscar en nuestra carpeta destinada a los archivos base, que lo tengo por ejemplo en la unidad E, que se denomina archivos base taller Power BI. He descargado acá un archivo que está en la primera semana del curso denominado Ventas Adventure Works. Lo vamos a abrir. Esperamos un instante y lo que de inmediato me va a mostrar Power BI es un listado de las tablas u hojas que estén definidas en la hoja de cálculo. Para este caso entonces vamos a elegir la hoja clientes. Ni bien elijas la hoja clientes, hacia la derecha vas a apreciar un resumen. En realidad vas a visualizar los datos que se están trayendo desde la hoja seleccionada, en este caso clientes. Entonces, acá podríamos efectuar un proceso de transformar datos, pero vamos a cargarlo tal y como está. A continuación, vamos a esperar un tiempo para que se logre la carga. Bien, mientras tanto es importante mencionar de que nosotros estamos haciendo una copia de los datos desde el archivo de Excel hacia este nuevo archivo de Power BI que estamos creando. Muy bien, entonces hacia el lado izquierdo vas a encontrar tres botones que son sumamente importantes. ¿Ok? Entonces, en el primero podrás apreciar la tabla, la estructura en realidad de la tabla que acabamos de importar, donde podemos ver las diversas columnas que dispone la tabla importada. Bien, en este caso estamos visualizando la vista modelo. El botón superior, que es la vista datos, te permite visualizar la tabla que hemos importado, pero con sus datos. Es importante mencionar que los datos no pueden ser modificados. Supongamos el caso de que el dato de Elena Vélez en su género era, por ejemplo, masculino. Supongamos ese caso. Y que es un error así como está. Entonces tendrías que regresar hasta la fuente de datos a editarlo. ¿Ok? Pero bueno, acá lo que nosotros podemos hacer es específicamente ver cuál es el contenido de la tabla, así como hacia la derecha podrás apreciar cada uno de los campos. Es importante que notes que los campos van a tener unos símbolos asociados, indicándonos de qué tipo de datos se trata. Por ejemplo, en el caso de apellido, por ahora, no vemos ningún dato asociado, ¿sí? Si nosotros
hiciéramos simplemente un clic, veremos que arriba, en la parte superior, me dice que es de formato de tipo texto, ¿no? Pero si, por ejemplo, seleccionamos nacimiento, verás de que nos lo muestra hacia la derecha con un símbolo de calendario. Esto es importante que lo notes porque nos va a servir para que podamos segmentar los datos, es decir, dividir los datos por grupos, ¿sí? Por grupos de nacimiento podría ser, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces estas etiquetas o tipos de datos son importantísimos. Por ejemplo, en la cantidad de hijos vemos que es 2. Probablemente no me sirva de mucho simplemente saber la cantidad de hijos, sino más bien crear una categoría con respecto a la cantidad de hijos que se tiene. Este simple hecho de crear categorías es el que me va a permitir analizar esta información que está, digamos, dispersa, pero ahora analizarla en formato de grupos. A partir de ahí voy a poder generar un análisis mucho más específico. Empecemos entonces por algunos gráficos bastante sencillos para entender la forma de trabajo de Power BI. Lo primero que vamos a hacer es observar que hacia la derecha tenemos un panel de visualizaciones. Estos gráficos nos indican el tipo de visualización que podemos utilizar, por ejemplo, un gráfico circular simple. Podemos hacerle clic acá y verás de que de inmediato se inserta un modelo en color gris, significando de que necesita agregarle datos para que pueda ir procesándose. En este caso, los datos vienen desde el otro panel que está más hacia la derecha, el panel campos. Podemos elegir ahí, por ejemplo, quisiéramos visualizar la composición por género de nuestros clientes. Entonces podríamos tomar el campo género y arrastrarlo hacia leyenda o simplemente activarlo. Como verás, en este momento me está mostrando acá una leyenda de género femenino. Ha detectado los grupos, pero no sabe qué es lo que quisiéramos mostrarle. Entonces le puedo decir que contabilice. Podemos contabilizar los apellidos, tal igual como haríamos en una lista. Entonces podemos apuntar a apellidos y arrastrarlo hacia valores. Fíjate que lo que me sugiere es que va a efectuar un recuento y eso es lo que nos está mostrando en este momento. Es decir, está contabilizando la lista de los apellidos y fijándose cuántos son del grupo M y cuántos del grupo F. A continuación, podemos darle un formato, por ejemplo, a este gráfico. Para ello, en la vista visualizaciones, tienes el botón de dar formato al objeto visual. Puedes hacer clic ahí, ¿sí? Y podemos empezar, por ejemplo, por la leyenda. Podríamos hacer que la leyenda se muestre o no se muestre. Igualmente por la etiqueta de datos. Si seleccionamos la etiqueta de datos, voy a hacer que esta pestaña de filtros ocupe menos espacio para ampliar esto. Bien, ahora sí. La etiqueta de detalles, a su vez, me muestra las opciones para configurar los valores que estamos calculando. Entonces, por ejemplo, estos datos de los valores quisiera que se vean internamente para que ocupen mucho menos espacio. Vamos a estirar acá. Ahí está. Para que esto pueda verse completo. ¿Ok? Y luego lo podemos acomodar. Bien. También voy a pedir que se me muestre el valor del cálculo con inclusive el porcentaje del total. Cuando nosotros revisamos valores, podríamos pedir, por ejemplo, de que el tamaño de fuente sea un tanto mayor como para que se facilite la lectura. También podríamos elegir el color de fuente. Todos estos datos los vamos a dejar por ahora tal y como están, ¿sí? También acá en la pestaña de formato
tenemos una subpestaña que dice General. Podemos hacer clic ahí y, por ejemplo, modificar el título, ¿sí? Primero que nada podríamos deshabilitar el título, ya que normalmente vamos a necesitar disponer de toda el área de una página, ¿ok? Pero si lo quisiéramos, podríamos establecer ahí el título. Por ejemplo, vamos a ponerle composición por género. ¿Okay? Entonces tendríamos acá el título corregido. También, por supuesto, lo podemos entrar. Podemos elegir, por ejemplo, un título un tanto más extenso, ¿ok? Y así de simple es como podríamos generar un gráfico. Este gráfico, a su vez, como vas a ver un tanto más adelante, no es un simple gráfico estático, ¿sí? Vamos a agregarle luego unos slicers o segmentadores donde vas a poder ver cómo esto se dinamiza. Bien, entonces pasemos a agregar un segundo gráfico. De igual manera, como hicimos antes, vamos a elegir también un gráfico circular, vamos a acomodarlo y en esta ocasión voy a pedir que se calcule la composición de mis clientes por estado civil. Entonces para ello voy a elegir el campo estado civil del gráfico actual. De igual manera voy a pedir que se contabilice en base al recuento del apellido. Y podríamos repetir, ¿no?, lo que ya hicimos, es decir, dirigirnos a la etiqueta de detalles, posición interna, ¿ok? Y a partir de acá, por ejemplo, hacer algunos cambios en los valores. Vamos a estirarlo primero para que esto se pueda acomodar bien y se puedan ver los datos por completo. Eso es sumamente importante. También voy a ampliar un tanto el tamaño de fuente. Ya lo tenemos ahí. Y todo lo demás lo podemos dejar tal y como está. Bien. También voy a pasar a la pestaña general, a la opción título y configurar el título para que diga composición por estado civil. Entonces acá tendré que agregar un espacio en blanco, ¿sí? Como también colocarlo, por ejemplo, hacia el centro. Bien, entonces hasta ahora hemos simplemente agregado dos gráficos circulares que son estáticos. Ahora vamos a utilizar una visualización que se denomina slicer o segmentador. Podrás encontrarlo con el símbolo de un embudo y dice segmentación de datos. Entonces vamos a agregar un segmentador, igual que todas las visualizaciones, se agrega en una vista previa de color gris, pero ahora voy a elegir, por ejemplo, el campo educación para pedirle que a partir de ahora pueda filtrar la información de toda la página en base al criterio de educación. Por ejemplo, si observamos, en este momento ninguna de las opciones está seleccionada, pero yo podría, por ejemplo, elegir bachiller. Y lo que me está diciendo este gráfico es que 2600 y tantos son de género femenino y 2730 y 2728 para ser exactos de género masculino que tienen educación bachiller. Con respecto al estado civil también tenemos algo similar, ¿no? ¿Sí? Nada más que acá rápidamente se nota que de los bachilleres de estado civil casados, porque esta M viene de Marriott, son el 58%, son mucho más que los estados civil solteros, ¿no? O simple. ¿Ok? Bien, entonces fíjate cómo el hecho de agregar un segmentador me permite ir interpretando
la información. Ya no es algo simple. Es más, ¿qué pasaría si pasamos a universitario? O comparamos máster con universitario en caso de género. Podríamos decir que en el caso de género, los estudiantes con educación de maestría, eh, digamos, tienen una composición bastante similar, aunque según este ejemplo, el género masculino es en mayor porcentaje. Pero si pasamos a universitario, se puede notar, bueno, en este caso solo es por el ejemplo, que en el género masculino se tiene un mayor porcentaje de composición en el nivel de educación universitario. Asimismo, vamos a agregar otro slicer. Entonces buscamos el símbolo del embudo, se ha generado otro cuadro, y esta vez el slicer que vamos a agregar va a ser en base a la ocupación. Entonces tenemos acá el campo ocupación y Power BI ha detectado inmediatamente estos grupos de ocupación. Y de igual manera podríamos filtrar, por ejemplo, todos aquellos que son directivos. ¿Sí? Observamos rápidamente que los directivos en estado, por ejemplo, casados son el 62%, mientras los solteros 37%. También podríamos combinar los slicers. Por ejemplo, directivos con educación máster. Fíjate que la cantidad me dice que son, primero que nada, solamente 144 directivos femeninos y 163 directivos masculinos que además tienen educación de maestría. Esto es entonces importantísimo entender cómo así es que Power BI me ayuda a ir extrayendo información. Algo más que vamos a hacer de inmediato es acomodar estas visualizaciones. Vamos a llevar los gráficos hacia la derecha y los filtros los vamos a colocar hacia el lado izquierdo. Entonces ahora vamos a agregar un nuevo gráfico, una nueva visualización. En este caso necesitamos agregar un gráfico de columnas apiladas y de líneas. Entonces debo tener cuidado de no tener seleccionada una visualización porque si no la voy a cambiar. Entonces hago clic sobre la página y selecciono un gráfico de columnas apiladas y de líneas. Bien, lo vamos a tener acá, previamente lo voy a acomodar. Y lo que quisiera visualizar es una comparativa entre la educación de nuestros clientes y sus ingresos. Entonces para ello voy a hacer lo siguiente. Hacia el eje X voy a arrastrar el campo de educación. Bien, y hacia el eje Y quisiera que se haga un recuento del nivel de educación. Con lo cual ya ustedes podrán apreciar que de nuestros clientes tenemos la composición de una manera un tanto diferente con respecto a su educación. Pero si yo elegí este tipo de gráfico de columnas apiladas y de líneas, era precisamente porque quiero hacer un comparativo con respecto a sus ingresos. Por lo tanto, voy a tomar el campo ingresos y lo voy a llevar al eje Y de línea. Fíjate que por defecto estaría calculando la suma de los ingresos, lo cual no me es conveniente porque por la cantidad, si efectivamente hacemos solamente una suma, por la cantidad de la categoría podría verse tergiversado el cálculo. Entonces lo que necesito es que haga un promedio. Ahora sí, ¿no? Ahora sí notamos una diferencia con respecto al cálculo. Promedio de ingresos tenemos ahora. ¿Sí? Ok. También es importante que para que tengas una vista clara de lo que se está calculando, al inicio tengamos desactivados los filtros. Entonces, de este gráfico que hemos podido generar hasta ahora,
ya podríamos ir entendiendo en términos generales que, por ejemplo, los que tienen un promedio más altos de ingreso están entre los, digamos, estudiantes con educación bachiller y los de eso, ¿sí? Los que tendrían un promedio de ingresos mayor. Pero quisiéramos saber en detalle cuánto es esto. Para ello, vamos a seleccionar la opción de formato de la visualización y vamos a hacer algunos cambios. Entre los cambios que vamos a efectuar, primero estaría, por ejemplo, el de título. En el título vamos a dejarlo como promedio de ingresos por educación. Este promedio de ingresos por educación. Tal vez podríamos incluir, inclusive, bueno, vamos a dejar así más. Quería agregarle versos, ¿no? Pero mejor lo dejamos así. También vamos a dirigirnos a opciones del objeto visual, específicamente a etiquetas de datos, y en este momento vamos a activarlo, con lo cual podemos ver el detalle de los valores, ¿no? ¿Sí? Pero también quiero efectuar una configuración específica sobre promedio de ingresos. El promedio de ingresos, por ejemplo, quisiera que en la parte de valores el color podamos, por ejemplo, cambiarlo, ¿no? Podríamos ponerle un color totalmente diferente, tal vez naranja, que nos permita hacerle un seguimiento fácil a esta línea, ¿no? A la línea del promedio de ingresos. Ok, antes de continuar, estarán dándose cuenta que estamos empezando a darle colores específicos a los elementos, y para hacer esto de forma consistente, lo que se recomienda es que podamos elegir de una vez la forma en que se visualiza toda la página. Para ello, vamos a elegir la pestaña Ver y tenemos acá la opción de temas. ¿Sí? Podríamos elegir temas diferentes, ¿ok? Para visualizar nuestra página. Por acá podríamos elegir otro, tal vez puesta de sol, etcétera, algún tema que pueda de alguna manera seguir, digamos, los colores corporativos de tu empresa o de tu organización. Bien, podemos elegir, por ejemplo, este, o en el que finalmente nos vamos a quedar, que sería innovación. Es a partir de acá, después de haber elegido el tema, donde vamos a ir trabajando ya especificaciones de formatos. Bien, entonces continuemos. Entonces, ahora vamos a agregar igual un gráfico de columnas apiladas, verificando primero que no tengo seleccionado ningún view, porque si no lo voy a alterar. Hago clic sobre la página, elijo el tipo de visualización, lo inserto, y en esta ocasión quisiera hacer un comparativo entre los ingresos versus ocupación. Entonces, lo primero que voy a hacer es pedir que se haga una contabilización de la ocupación o el tipo de ocupación. Para ello, arrastro ocupación al eje X y nuevamente ocupación al eje Y, con lo cual se está haciendo, como puedes visualizar, un recuento, ¿no? Se observa claramente que en nuestra base de datos nuestros clientes son en su mayoría profesionales y luego obreros calificados, y en su minoría son militares. Pero adicionalmente a esto quisiera hacer un comparativo de los ingresos que tienen. Entonces, a la leyenda de columna voy a arrastrar al campo de ingresos. Como ya dijimos, esto va a generar que se haga una sumatoria, pero voy a pedir que acá, perdón, la arrastré a
ingresos, esto debería estar la resté a leyenda, ¿no? Bueno, en eje línea debe estar la columna ingresos, por defecto está con suma, como pueden ver. Entonces voy a elegir promedio. Listo. ¿Qué podríamos decir? Podríamos inmediatamente interpretar que el promedio de ingresos más bajo serían de nuestros clientes militares y el promedio de ingresos más altos serían de nuestros clientes que tienen el cargo de directivos. Por supuesto que ahí esto no termina, porque nos faltaría hacer la configuración correspondiente empezando desde el título, donde vamos a pedirle que simplemente el título sea promedio de ingresos por ocupación. Podemos también centrar este título. También voy a ir a las opciones del objeto visual y voy a elegir que las etiquetas de datos se muestren, como también quiero configurar específicamente las etiquetas correspondientes a lo que es, por ejemplo, los datos que corresponden al promedio de ingresos para que se diferencien, porque si no están del mismo color y probablemente no se facilite su lectura. Por lo tanto, en etiquetas de datos voy a elegir específicamente promedio de ingresos, donde dice valores, vamos a cambiarle el color, ¿no? ¿Sí? Le voy a poner un color que nos facilite rápidamente la lectura y a su vez que lo asocie a la línea, ¿no? Por eso que estoy eligiendo el color amarillo. Lo mismo haría con el gráfico anterior, ¿sí? Aprovechando que está seleccionada esa categoría para hacer consistente la información que estamos mostrando. Ahora podemos darnos un tiempo para dar un formato, como por ejemplo los colores de los textos que, como dijimos, deberían ser fácilmente lecturables. Ya que hemos elegido un tema y el tema nos está asignando un color de fuente oscuro para los segmentos, no me conviene, así que debo de personalizarlo. Para ello puedo seleccionar, por ejemplo, el slicer educación y a continuación en su pestaña de formato visual podemos elegir, por ejemplo, la opción valores, fuente, vemos que está en un color oscuro, lo vamos a cambiar a un color que sea más fácilmente lecturable. Muy bien, también podemos ir a la pestaña general, efectos, y podemos elegir activar el borde visual y configurar también un color que podría ser concordante con el de la fuente. Si ustedes observan, tenemos ahora ya un borde, ¿no? Esto facilita mucho el trabajo con este segmentador. Bueno, entonces hemos ido a efectos, hemos activado un borde y también podríamos hacer de que este borde tenga, digamos, un efecto redondeado. Entonces lo tendríamos ahora así. Bien, ¿qué pasaría con el otro slicer? Pues si deseas puedes ahorrarte algo de trabajo, ya que puedes tomar a este slicer, dirigirte a la pestaña inicio y decirle copiar formato. Entonces a partir de ahí podrías hacer simplemente clic en las visualizaciones para que éstas puedan obtener el formato que acabas de configurar en la primera visualización. Entonces podríamos seguir copiando este formato a las demás visualizaciones. Ok, como pueden ver, ya está adquiriendo el borde, por ejemplo. Como también lo haremos para la composición del estado civil, para el promedio de ingresos por educación, y también para el promedio de ingresos por ocupación. Entonces, esto que acabamos de hacer nos ha ayudado a
a agregar unos bordes que finalmente también nos van a ayudar a acomodar los objetos. Es sumamente conveniente de que estas visualizaciones mantengan, digamos, una alineación, lo cual luego va a facilitar muchísimo la lectura y, por supuesto, el uso de este panel que estamos creando. Entonces, bueno, de hecho, siempre le vamos a dar preferencia a la facilidad de lectura. Bueno, y entonces eso sería todo por este taller.